Buen día. Buenos días, estimados compañeros. Vamos a dar pues comienzo a la última parte, ¿no? De hecho, pues bueno, la semana pasada, no, la sesión pasada, perdón, el día lunes, ustedes tuvieron la oportunidad de realizar su evaluación del cuarto periodo parcial. Eh, Ustedes saben que, pues bueno, han tenido un desempeño muy bueno. Ustedes como grupo, compañeros, quiero felicitarlos por eso. Creo que han sido muy responsables, han sido muy aplicados y eso para mí es algo que yo valoro y aprecio mucho. Y para mí es muy importante, ¿no? Por eso se los quería yo mencionar a ustedes. Eh, Hoy veremos la última parte que tiene que ver con referente a un tema que, bueno, no vimos como tal, pero tampoco lo preguntamos, eh, referente a una institución que se llama OCDE. La OCDE, vamos a verla a continuación, pero antes me gustaría escuchar si alguien de ustedes ha escuchado hablar de la OCDE o sabe a qué se refiere la OCDE. Compañeros, me gustaría escuchar si alguien de ustedes ha conocido o hablado de la OCDE o les han mencionado de la OCDE. Digo, para saber qué conocimientos previos traen ustedes de la OCDE. ¿Nunca han hablado de eso? ¿Nadie les ha hablado de ello? Es la organización de organización económica, algo Ah, así, ¿no? exactamente, Organización para la Cooperación Económica. Muy bien. En efecto, a eso se refiere justamente. Eh, entonces, bueno, vamos a revisar un poco de esto, de qué es, cómo se organiza y demás, y en lo que justamente trabajaremos el día de hoy. Como ustedes saben, lo demás, pues ya lo finalizamos, que fue la evaluación, mm, y por eso el reconocimiento que al principio les hice por su desempeño, ¿no? El cual fue muy bueno. Digo, en general, a lo largo del curso fue muy bueno, ¿no? Entonces, había que decírselos, había que mencionárselos, compañeros, y justamente ahora lo menciono. Así es que, bueno, vamos a empezar a trabajar con lo que es la OCDE, de un documentito de trabajo que es con el que vamos a trabajar justamente. Ujú, es este. Vamos a trabajar con este documento que es de la OCDE, en el cual nos habla, nos da un poco de panorama de cómo se encuentra esta parte, ¿no? De la OCDE. Hace rato me decían ustedes que era de desarrollo y económico. En efecto, es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, ¿no? O económico, sí, de un país. Entonces, eso es la OCDE. Ujú. La OCDE es su función, te lo vamos a ver, eh, es emplear un conjunto de políticas para una vida mejor, para una calidad de vida mejor. Esos son algunos de sus objetivos. Lo van a ver arriba en francés y arriba está en inglés, ¿no? Mejores políticas para mejores vidas, ¿vale? Muy bien.
Bien, vamos a ver que la OCDE de 1948, que era la OCEE, a 1961 se transforma en la OCDE, como la conocemos hasta nuestros días, de desarrollo económico. Ajá. Ahora, dentro de eso tenemos que considerar un apartado que se denomina Plan Marshall. ¿Me pueden decir a qué se refiere el Plan Marshall o qué es el Plan Marshall? Fue el de un plan de reestructuración, ¿no? Después de la Guerra Mundial. Correcto, fue para reestructurar Europa, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial o la Segunda, no recuerdo. Después de la segunda, es el plan para reconstrucción de Europa. Muy bien, compañero, en efecto. Es el plan que contenía las líneas de desarrollo y la manera en cómo Europa se iba a levantar de del devastamiento que tenía de la guerra. Justamente esto contempla el plan Marshall y es de lo que toca el plan Marshall justamente. Ok, muy bien. Ahora, el antecedente de la OCDE, que era, ven que les dije que era la OCEE. ¿Qué es la OCEE? Bueno, es la Organización para la Cooperación Económica Europea. Era como nació la OCDE. Se crea en 1948 para administrar la ayuda de los Estados Unidos y Canadá en el Plan Marshall, eh, justamente para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí está lo que decíamos del Plan Marshall, que es el plan que contempla la reconstrucción de Europa post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, en 1961, es decir, 13 años después, se convierte en la OCDE. Y desde entonces su principal objetivo fue construir sólidas economías en los países miembros, justamente. Mejorar la eficiencia, armonizar los sistemas de mercado, expandir el libre comercio, contribuir al desarrollo de los países industrializados y en vías de desarrollo o países en desarrollo. Esa es la importancia. Entonces, la OCEE nació en primer lugar para poner en marcha el Plan Marshall. Cuando cumple su objetivo, adopta otra forma, como la OCDE, y ahora abarca todas las economías en países miembros, no solo a los de Europa, que es el Plan Marshall contempla, ¿no? Sino aquí contempla a todos y a dos niveles, los desarrollados o industrializados y los que están en vías de desarrollo justamente. Eso fue la transición que tuvo de OCE a OCDE. A OCDE, como les decía yo, la conocemos hasta nuestros días justamente. Esta es la OCDE que nosotros conocemos hasta nuestros días y de la cual justamente estamos hablando en este momento, ¿vale? Entonces, bueno, hoy justamente, ¿qué es la OCDE? Esa es nuestra pregunta. Ahora, vamos a ver que la OCDE en principio es un foro donde tanto gobiernos, puede ser de los países miembros, o sea, países que son parte de, y socios, es decir, que ayudan, pueden hacer tres cosas. Primero, comparar sus experiencias sobre política pública. ¿Qué es una política pública, compañeros? Son aquellas líneas de acción que los gobiernos siguen para lograr sus objetivos. Por ejemplo, cuando un país quiere bajar la inflación, tiene que hacer uso o echar mano de una política pública que contemple, por ejemplo, disminuir el circulante activo, eh, disminuir las importaciones, eh, el salario, hacerle un recorte al salario, por ejemplo, aumentar la tasa de interés para retirar el efectivo en circulación. Son algunas de las políticas públicas. Entonces, ahí comparten sus experiencias. Un país que, por ejemplo, una política que haya aplicado bajo determinada situación, si le fue exitosa, ahí lo va a decir. Si no fue exitosa, también lo tiene que decir. ¿Para qué? Para que sus hermanos latinos o los otros países puedan evitarse esos costos por los que alguien ya pasó. El otro objetivo es buscar respuesta a problemas comunes. Los problemas comunes de salud, educación, por ejemplo, economía.
Y otro objetivo es identificar buenas prácticas y desarrollar estándares. ¿Qué son los estándares? Son los niveles, por ejemplo. Un nivel medio, un nivel bajo, nivel alto. Eso es un estándar. Por favor, tomen nota para que podamos seguir. Ujú. En lo que ustedes toman nota, voy a traer un poco de agua para tomar y yo te regreso en un segundo, por favor. Buenos días. Listo, compañeros, podemos continuar. Vamos a ver entonces qué es la OCDE. Ya dijimos. ¿Sí me escuchó? No lo escuché, Oscar, porque les dije que vino por un vaso de agua. Pero dígame. Aquí estamos presentes. Ok, muy bien. Sí, les dije que vino por un vaso de agua porque tengo la garganta muy reseca. Yo creo que de tanto estar hablando hace rato. Entonces, por eso, pero ya estoy aquí. Me disculpo, compañeros. Bueno, ¿quiénes son los países miembros de la OCDE? Tenemos a todos los de América del Norte, a México, tenemos a Argentina, perdón, a Chile, aquí abajo de este lado. La Unión Europea básicamente es toda la Unión Europea. Tenemos desde Portugal, España, Alemania, perdón, Francia, Alemania, Polonia, Suiza, Italia, em, ¿cómo se llama este? Reino Unido, Irlanda, la península escandinava tenemos lo que es, ¿no? Noruega, perdón, Suecia, Noruega y Finlandia, Letonia, países de Medio Oriente, Australia, y esta isla que es ¿cómo se llama? Nueva Zelanda, y la parte de Asia, Tokio, perdón, de Japón. Aquí está, ¿vale? Estos son aquellos que forman parte de la OCDE, son los países miembros. No sé si tengan por ahí un mapa donde puedan ubicarlos más o menos, para que ustedes sepan cuáles son aquellos que forman parte, ¿no? No, parte muy, muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, si tienen un mapa donde indicar eso, pues sería bueno que lo hicieran solamente para tener una referencia, compañero. Listo, bueno, continuamos. Ahora vamos a ver cómo se componen los países, cómo están organizados, ¿sale? Primero que nada tenemos 35 países miembros, de los cuales 4 son países de las Américas: Estados Unidos, Canadá y México. Ven que les dije que los del norte, y en el sur tenemos a Chile. Ujú. En la Unión Europea tenemos 21 países. Tenemos los 28 miembros, de los 28 miembros,
Los que no son parte de la OCDE es Bulgaria, Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta y Rumania. Estos no son países miembros, los demás sí. Los que les dije que España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Suiza, todos esos sí son parte de la OCDE. De Asia-Pacífico tenemos 4. Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea. Ven que les dije, me faltó decir Corea, pero sí los dije. Ahora, otros, ¿quién? Suiza, Noruega e Islandia, los que les decía de la parte, ¿cómo se dice? De la península escandinava. Israel y Turquía, los de Medio Oriente, estos están acá. Israel y Turquía. Turquía está aquí, ¿verdad? Turquía tiene 2 partes. Tiene una parte aquí por Grecia y tiene otra parte de este lado. Es el único país que está en 2 continentes. Está en Asia y está en Europa. Un cachito y un cachito. ¿Vale? Entonces, si quieren en vez del mapa, mejor pongan esto para que les sea más fácil poder distinguirlos, compañeros, por favor. Les doy, si gustan, unos 2 minutos o 3 para que tomen nota de esto. Claro, profe. ¿Sí? Seguimos entonces, compañeros. Ahora, en adhesión, ¿qué quiere decir? Son aquellos países que se piensan unir. Bueno, más bien, que en ese momento se pensaban unir y que obviamente pues se unieron, ¿verdad? Que en 2013 Colombia, en 2015 Costa Rica y Lituania, que era el que hacía falta Lituania, ¿no? Entonces, estas son las instalaciones del OCDE, compañeros, justamente son de muy buen gusto, ¿no? Muy bonitas, ¿no? Ahí están, son estas justamente. Seguimos.
¿Cómo se estructura la OCDE, compañeros? Tiene tres grandes áreas: el Consejo, la Secretaría y los comités. El Consejo es aquel que se encarga de la supervisión y dirección estratégica a través de los representantes de los países miembros y de la Comisión Europea, que son aquellos que toman decisiones por consenso. Ahora tenemos la Secretaría, que es aquella que se encarga del análisis y propuestas. Se compone del secretario general, secretarios generales adjuntos y de las direcciones. Y tenemos los comités de discusión e implementación, que son los representantes de los países miembros y de otros países invitados como observadores. Trabajan con la Secretaría en temas específicos. Es cómo está compuesta la OCDE. Entonces, tome nota y seguimos. Ya, profe. Muy bien, gracias, compañera. Seguimos entonces. De hecho, les iba a preguntar, ¿esta semana es la última de clases, compañeros, no saben? O la otra también hay clases, ¿no? No sé, por eso les pregunto. ¿O qué les han dicho? Nada. Pues en el calendario está que se acaba el 22 de abril. Aunque sí creo que la otra semana son extras, títulos, título 2, todo eso, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces hay que esperar. Seguimos entonces. Bien, el consejo es así como opera, así como lo estamos viendo aquí en pantalla cuando se reúne. Ahora, vamos a ver qué es el órgano político de la organización. Está conformado por un representante de cada país miembro, es decir, cada país miembro tiene su corresponsal. Y aparte de la Unión Europea, tiene su representante igual. Se reúnen generalmente o regularmente al nivel de sus representantes permanentes ante la organización y las decisiones se toman por consenso, es decir, por votación y democráticamente, no impuestas. Estas reuniones están presididas por el secretario general y este consejo vamos a ver que se reúne a nivel ministerial una vez al año para discutir temas importantes y establecer las prioridades de trabajo. Vamos a ver que el mandato del consejo es ejecutado por la Secretaría General, es decir, el consejo acuerda algo y quien lo lleva a cabo es la Secretaría General, el encargado de ejecutar. Es como está compuesto esta parte de el consejo. El secretario general, que es Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, preside el consejo y ha sido reelegido por tercera vez hasta el 2021. Este año se le acaba el cargo a Ángel Gurría, y lo puse ahí únicamente para que lo tengan presente. Vamos a ver que la Secretaría es el órgano técnico y se compone por
2.500 empleados aproximadamente, quienes apoyan las actividades de los comités y ejecutan el trabajo de acuerdo a las prioridades establecidas por el Consejo. Vamos a ver que su staff, o sea, su grupo, está compuesto por economistas, abogados, científicos y otros profesionales. O sea, su staff es su grupo de trabajo. Y ahora, estos miembros de este staff o grupo de trabajo provienen de los países miembros y algunos otros son de París, por ejemplo, pero también trabajan en otros centros de OCDE como Washington, Berlín, Ciudad de México y Tokio. Así es como se encuentran organizados los miembros del staff. O sea, toda aquella persona que sea economista puede trabajar en la OCDE, que sea abogado puede trabajar en la OCDE. Primordialmente esos perfiles se buscan. ¿Por qué? Porque tiene que ser de ámbito económico, pero sin transgredir la ley. Y únicamente así se garantiza esto. ¿Vale? Pues si gusta, tomen nota y seguimos. Ya, profe. Ya, profe. Profe, no sé si esté hablando y tiene su micrófono apagado. Ah, discúlpame, tienes razón. Sí, sí, estaba hablando. Sí, les decía que los representantes, perdón, de los países miembros se conforman de comités especializados, que puede ser de economía, comercio, ciencia, empleo o educación. Vamos a ver que existen 250 comités.
o grupos de trabajo que conforman la OCDE. Obviamente hay grupos de expertos dentro de esto. Les decía yo que a lo mejor no conocen y no tienen la culpa por no conocerlo, puesto que eso no lo ven, es los componentes o las partes de una política pública. Yo sé que a lo mejor se los han mencionado, muchas personas se los dicen, es que las políticas públicas, pero muchas veces ni les dicen que es la política pública. ¿O estoy equivocado? Compañeros, ¿estoy equivocado en esto o tengo razón? Si es así como se les estoy diciendo. Pues yo le creo, profe. ¿Mandé? Pues yo creo que sí. O sea, que sí es, ¿no? Que se les dice la política pública, pero ¿qué es la política pública? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a darme la tarea de ponerles eh, rapidísimo en el pizarrón que es una política pública, porque pues es importante que ustedes la conozcan. Ustedes son gente de comercio, a lo mejor no son economistas, pero eso no exime de que uno les explique qué es una política pública o cómo se compone la política pública. Vamos a ver que la política pública tiene 5 grandes etapas. Y aquí lo voy a poner. Políticas, sus etapas. Justamente yo tomé un curso de eso, de políticas públicas, no hace mucho, quizá como hace un año o dos tal vez, de las políticas públicas, pero lo que yo tomé eran para atención de riesgos agropecuarios. En el sector agropecuario, ¿cómo se atiende esto? Bueno, obviamente eso lo hice porque yo soy del sector agropecuario. La etapa 1 es el análisis del problema, el análisis del problema. La segunda parte, compañeros, es el análisis de soluciones. De soluciones. La tercera parte es el análisis de factibilidad. La segunda, cuarta parte son las recomendaciones de política pública. Y el quinto es el plan de acción de la política pública. Son las 5 etapas que comprenden la política pública. Primero se detecta el problema. Se detecta el problema está. Ahora, se buscan dentro de todo esto las soluciones posibles, pero se analiza cada solución y se ve si realmente puede o no servir. Por eso se hace el análisis de factibilidad, compañeros. El análisis de factibilidad nos dice justamente esto, si es posible llevarla a cabo o no. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos las recomendaciones de política pública. Y tenemos lo que es el plan de acción, es decir, cómo lo voy a llevar. Entonces, por ejemplo, un ejemplo así muy, así que se me ocurre en ese momento, no quiere decir que sea el único, pero sí es muy, nos puede ayudar mucho, es por ejemplo una política pública de empleo o de vivienda o de educación, ¿no? Que puede debilitar o fortalecer comunidades y familias. Por ejemplo, o potencialidad lo que es el crecimiento individual, ¿no? También, pero hay que tener en cuenta los costos de esta política. Otro ejemplo de política pública muy, muy empleado es, por ejemplo, el consumo de tabaco. Perdón, ¿alguien de ustedes fuma? Compañeros, ¿alguien de ustedes fuma o no? Nadie fuma aquí, No, profe. ¿no? Una gente saludable aquí en el salón. Está muy bien. Bueno, consumo de tabaco. ¿Cuál es el análisis del problema o cuál es la etapa 1? El alto consumo
de tabaco es la acción. ¿Y el problema cuál es? ¿Cuál es el problema del alto consumo de tabaco, compañeros? ¿Qué da a la gente que consume mucho tabaco? ¿Qué les da? ¿Qué les provoca tener un alto consumo de tabaco? Pues enfermedades o cómo. Enfermedades, muy bien, sí, enfermedades. Enfermedades respiratorias, por ejemplo. Y en el peor de los casos, ¿qué les da? Cáncer. Cáncer, ¿verdad? Cáncer en los pulmones, por ejemplo. Ese es el problema. Ahora, vamos a analizar las soluciones. Estamos de acuerdo que el objetivo es que bajen esas enfermedades, ¿verdad? O disminuirlas lo más posible o erradicarlas. Entonces los objetivos pueden ser erradicar enfermedades a causa del consumo o disminuirlas. O disminuirlas. Para eso voy a buscar el análisis de soluciones. ¿Cuál sería una posible solución para erradicar la enfermedad? Primero, prohibirlas, ¿no? Prohibir su consumo. ¿Cuál creen que sea otro de sus, otra solución? A ver, ayúdenme a buscar soluciones, por favor. Hagamos una brainstorm y díganme qué otras soluciones existen para lograr el objetivo. Primero, prohibir el consumo. Luego, ¿qué más podemos hacer? Pues que el precio ya no sea tan accesible para todos. Muy bien, correcto, es elevar el precio. ¿Y de qué manera podemos elevar el precio, Fátima? A ver, díganos. Aumentando el IVA. Ok, aumentando impuestos. Impuestos que puede ser el IVA o el otro, el IEPS, ¿no? Ajá, ¿de qué otra manera? Si son de importación, ¿cómo le podríamos hacer para aumentar el precio? ¿Aumentando qué? ¿Los qué? Los aranceles, por ejemplo. ¿De qué otra manera podemos aumentar el precio de un producto? Como lo hacen con las papitas, ¿no? Por ejemplo, un peso o 5 pesos por cajetilla de, no sé, de 10 cigarros. ¿Vale? Aquí están las soluciones. ¿Sí estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo? Sí, profe. Ok, muy bien. Es que esto casi no se ve en los temas, pero bueno, yo me salí un poco para verlo. Ahora vamos a ver el análisis de factibilidad. En el análisis de factibilidad nosotros tenemos que analizar la solución. En este caso de la primera. Aumentar impuestos, IVA y EPS. Luego vamos a analizar el aumento, los aranceles. Y luego tenemos los aumentos en una cantidad de dinero por presentación de producto. ¿Cuáles son las, bueno, qué es factible que se pueda llevar a cabo? Aquí lo voy a poner, que sea posible, que sea posible. Ahora, aumentar los aranceles sería posible si es que México no importa tabaco y todo lo produce en la región de Nayarit y se produce en México y no se importa. Aumentar aranceles podría ser una solución factible. Compañeros, ¿podría ser una solución factible esto o no? Yo digo que sí. Ajá, pero me refiero a aumentar el arancel, pero si el tabaco se produce en México, ¿sería posible aumentar un arancel a algo que se produce en México? Ah, no. No, ¿verdad? Entonces, suponiendo que sean determinadas marcas, habría que ver qué marca sí. Pero si alguna marca se trae de otro país, a esa le cargas arancel. Ahora, en el caso que fuera de tabaco, la principal zona productora de tabaco en México, ¿dónde está? En la región Nayarita. Entonces, si es de México, se procesa en México y se vende en México, aumentar los aranceles no es factible, ya que es producción nacional.
Ahora, aumentar los impuestos. Perdón, aquí un paréntesis rapidísimo. ¿De qué otra forma elevo el precio de un producto? Aumentando impuestos, aumentando aranceles, aumentando una cantidad por determinada presentación. ¿De qué otra manera podemos aumentar los precios, compañeros? ¿Aumentando qué? ¿Los qué? ¿El precio de qué? Aumentando el precio ¿de los qué? ¿De los qué, compañeros? De los insumos, ¿verdad? De los insumos. Aumentando el precio de los insumos. ¿De qué otra manera? Aumentando las tarifas, por ejemplo, de luz para las plantas procesadoras de esto. Ahora, hay que analizar otra. Aumentando el precio de los insumos, ¿será factible o no factible? Puede ser factible, sí, pero ¿cuál será la consecuencia negativa de esto? Al final de cuentas, ¿quién pagaría este precio? ¿O a quién le dejarían de comprar? A los productores, ¿no? Ok, entonces muy bien, afecta a los productores nacionales, ¿verdad? Ya que su demanda baja. Entonces, no queremos afectarlos a ellos, porque muchas veces los productores nacionales ni lo consumen. Entonces, yo no quiero afectar a ellos. Aumentando las tarifas de luz, ¿será algo factible, compañeros? ¿Y esto cómo lo podemos responder? ¿Será que la producción de tabacos es la única actividad que demande energía eléctrica? ¿Cuál sería la respuesta? Pues no sería factible porque también hay ¿Aumentaría? empleo, ¿no? Correcto, entonces no es factible tampoco. Ahora, aumentando impuestos, ¿podría ser factible? O 5 pesos por cajetilla. ¿Cuál sería más factible? El de Bien. los jets. Este sería factible, sí sería factible, pero ¿cuál será la única consecuencia negativa? No, ¿O tiene alguna consecuencia negativa aumentarle el IVA al tabaco? Podría ser que no la tenga, ¿verdad? Puede ser que no tenga ninguna consecuencia. Y ahora, el de 5 pesos por cajetilla, ¿es factible, compañeros? esa no la entiendo bien, o sea, más aparte del precio que ya está es 5 pesos más. Por ejemplo, usted ha visto cuando sacan del refresco, que si tiene tantos litros, es 1 peso más por litro. ¿Sí lo ha visto? No, profe, la verdad es que no. ¿No? Bueno, es que eso lo anuncian en la miscelánea fiscal. Por ejemplo, dicen los productos altos en azúcar. Por eso los famosos sellitos esos que le ponen a la comida. ¿Sí han visto los sellos esos negros? Que Sí, dice exceso de calorías, exceso de esto, exceso de aquello. Si dice exceso de azúcares, paga 1 o 2 pesos por litro, pero por refresco, ¿eh? no, O sea, aparentemente dice que es 1 peso, ¿no? Vale 10, ahora que valga 11. Pero por la cantidad de refrescos que se producen es muchísimo dinero, ¿verdad? Entonces, es otra política que se sigue y que ocupan mucho las empresas. Por lo tanto, ¿es factible o no es factible? pues sí, Sí, sí es factible, ¿verdad? Muy bien. Sí es factible, muy bien. Bien, ahora, ya que tenemos todo esto, bueno, aparte de esta, que dijimos que aumentando el precio de los insumos no es factible, ¿por qué? Porque otra cosa no podría ser factible, porque me generaría un mercado negro, ¿no? Porque genera mercado negro y no queremos mercado negro. Ahora, el cuarto paso es las recomendaciones de la política pública. ¿Cuáles son entonces mis recomendaciones, compañeros? De acuerdo a nuestro análisis que hicimos. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles fueron factibles? Esta y cuál más. Y esta, ¿no? Entonces yo como hacedor de políticas públicas, mis recomendaciones son estas. Aumentale el impuesto, es decir, si el tabaco pagaba, mm, cuando está el IVA, está en 15%,
Pues ahora súbele al 20% y aparte 5 pesos por cajetilla de 10 tabacos. Este sería mi plan de acción. Mi plan de acción de mi política pública sería este. Y es lo que luego se publica en el Diario Oficial de la Federación, en la miscelánea fiscal, etcétera. Y aquí me faltó una etapa, no la mencioné. Voy a ponerle aquí la etapa 6. Evaluación permanente. Una pregunta, ¿cómo puedo evaluar si mi política fue eficaz o no eficaz? ¿Cómo evalúo si mi política es eficaz o no? En este caso, ¿cómo puedo evaluar si fue eficaz o no sirvió mi política? ¿De qué manera la puedo evaluar? Pues viendo las estadísticas de los ¿De los jugadores. qué? Exactamente, muy bien, contrastándolo con el objetivo. Muy bien. Excelente, Kevin, muy bien. Contrastándolo con el objetivo, que es justamente lo que usted nos menciona, de lo que hablamos, de si disminuyeron las estadísticas del sector médico en estas enfermedades. Ahora, ¿sí va quedando claro esto que les estoy explicando? Compañeros, ¿sí va entendiéndose de lo que estamos hablando? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Eso es una política pública. Ahora, si les preguntara, ¿cuál fue la causa de la política pública? ¿Cuál fue la causa de esta política? Eso no nos hemos preguntado. ¿Creen que realmente sea que a cualquier gobierno le importe la salud? ¿Creen que sea que le importes tú como ser humano? O sea, es que me duele cómo te estás muriendo por cáncer. ¿O cuál creen que sea el objetivo final de la política pública? Pues para reducir el sector hospitalario, ¿no? Bueno, Cor- que es de gobierno. correcto, muy bien, Fátima. Reducir el presupuesto a medicamentos contra el cáncer o enfermedades derivadas, ¿no? Esto es el objetivo final de la política, la causa en sí de la política pública, que nos llevó a hacer todo esto, compañeros. ¿Se dan cuenta cómo funciona ahora si una política pública? Detectamos en primer lugar el problema. Eso es el objetivo de la política pública. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció interesante o aún sigue sin tener un interés particular para ustedes esto? A mí sí me pareció interesante, profe. ¿Verdad que sí? Muy bien, Kevin. Es muy interesante, de hecho, porque así es como se diseñan o se deberían de diseñar las políticas del gobierno, en general de cualquier gobierno, así deberían de ser. Y de cualquier gobierno y de cualquier país, ¿eh? No nada más esto es de México. Puse el ejemplo porque ahorita bueno, no, pensé en un cigarro, pero podemos ponerlo de cualquier país, incluso una política pública del costo del transporte. La gente que se transporta en metro, se transporta en autobús, en camión, hay que detectar el problema. Por ejemplo, ¿cuál es el problema del transporte público, compañero? Así, pensando rápidamente, 2 problemas del transporte público, ¿cuáles serían? Compañeros, ¿cuáles serían 2 problemas del sector público, del sector transporte público que nos afectan? A ver, digan. Pues podría ser como la infraestructura, que no está muy bien hecha, o sea, que es muy lento. Ok, no es eficiente, correcto. ¿Y qué otra? Hay una muy importante, ¿cuál más?
La inseguridad. La inseguridad, correcto, muy bien. En efecto, la inseguridad que se vive día a día. A lo mejor la ruta aquí de Texcoco a lo mejor no se ve tanto, pero si alguien de ustedes viajara todos los días a la Ciudad de México o viajara rumbo a Ecatepec, por ejemplo, y que tuviera que irse en combi y pasar por todos los lugares que ustedes ya conocen, es muy probable que algo suceda. Entonces ahí hay que hacer un ajuste de política pública. Y obviamente se va haciendo como lo hicimos aquí nosotros. Yo aquí lo hice con ustedes en 4 minutos, 5, porque fue un ejemplo. Pero cuando es una política, pues es así como nosotros lo hicimos, así tal cual. Obviamente pues lo van redactando, lo ponen en un texto, evalúan, piensan, discuten, debaten, tienen puntos de vista diferentes. Alguien puede decir, sí, está bien que le den en la torre a los productores, no se lo merecen, que paguen más. Digo, porque hay gente muy despiadada, ¿no? También. Pero hay gente que no, que somos más humanos, que decimos, no, pues ¿para qué afectas al sector productivo si es muy rentable? No tiene caso de por qué le aumentes el precio de sus insumos. Y así es como se trabaja una política pública. Y aquí es lo que dice, revisar el progreso de políticas públicas. O sea, ver las estadísticas y ver cómo vamos. No sé, queremos bajar la inflación como país. ¿Qué políticas hacemos? Esto, esto y esto y esto. ¿Cómo evaluamos el progreso? Pues viendo mis estadísticas de cuando empecé, a mediano plazo, a largo plazo y así. No, pues ya bajó la inflación. No, pues no ha bajado. O bajó, pero no el efecto esperado. Y para eso pueden ocupar herramientas econométricas que se ocupan. Y nosotros no vemos econometría, pero podríamos ocupar un sinfín de herramientas econométricas que hay paramétricas, no paramétricas, y podríamos medir los efectos de las políticas públicas, que a final de cuentas se miden en números, los efectos. Ahora, bueno, continuamos. Cerca de 4.000 altos funcionarios de las administraciones nacionales van a la comité de la OCDE cada año y solicitan, revisan y contribuyen al trabajo de la Secretaría. Una vez que regresan a sus países, pueden constituir, o bueno, pueden continuar con su trabajo accediendo a los documentos en línea y ocupan una network, o sea, una red de trabajo especial donde ellos elaboran, envían sus documentos, cifras y todo, pero lo hacen en una network especial. Seguimos. ¿Cómo trabaja la OCDE? Primero compila documentos. ¿Qué quiere decir compila? Reúne, junta los documentos. Luego hace un análisis, discute, toma decisiones. Obviamente la toma de decisiones viene después de la discusión, es obvio. ¿Por qué? Porque primero nos tenemos que poner de acuerdo. Toman decisiones, las implementan y hacen un examen en conjunto de vigilancia multilateral. Lo que les decía yo, la vigilancia multilateral es esta parte que estamos mencionando de evaluar si la política pública va bien o no va bien. ¿Vale? Entonces, a eso me refiero. Bueno, de eso estamos hablando justamente. Entonces, tomen nota de esto, está muy bueno este cuadrito y seguimos. Ahorita estamos recibiendo un documento de los alumnos que tienen pendientes administrativos. No voy a dar nombres, pero de nuestro grupo tenemos 3 casos. Entonces, hay para que lo chequen. Si es que ya hicieron el pago correspondiente, me notifican, o sea, me avisan ustedes, mire, sabe que ya lo hice. En dado caso que no, revísenlo, si no lo han actualizado, no sé, pero no me les comento, ¿no? Que lo revisen. ¿Sí me escucharon con lo que les dije? No, profe. De lo que les dije de los pendientes administrativos. Que justamente aquí en el grupo tenemos 3 casos que aparecen en la lista que me enviaron. No voy a decir nombres, dije, pero dije que checaran su situación administrativa
para que puedan verlo de su calificación del cuarto parcial. Entonces le dije que en dado caso que alguien aparezca en esa lista o crea que esté en esa lista, en cuanto esté al corriente, me mande un mensaje y me diga ya estoy al corriente, y ya, para saber que efectivamente ya lo está y poder evaluarlo. Sí, profe, gracias. Por favor, compañeros, no me gusta a mí dar nombres porque creo que no es correcto, pero ustedes saben quién o quiénes están en esa situación y pues ya lo van a arreglar muy seguramente. Bueno, seguimos entonces. Bueno, la contribución por país miembro. ¿Quiénes son los que llevan la cabeza en la OCDE? Japón y Estados Unidos. Estados Unidos y Japón. em, Vamos a ver que tenemos a Estados Unidos con el 21%, Japón con el casi 12%, Alemania 7%, Francia 5,5%, Reino Unido 5,20%, Italia 4,35%, Canadá 3,87%, Australia 3,28% y España 3,11%. Para que se den una idea, la contribución por país miembro es como si fuera una empresa, cuántas acciones tienes o qué porcentaje de la empresa es tuyo. Estados Unidos tiene una quinta parte, poquito más de una quinta parte. Sirve para darnos cuenta, pues, quién lleva la batuta, ¿no? ¿Quién organiza todo? ¿Quién dirige todo? ¿O quiénes dirigen todo? Estados Unidos y Japón, ellos dos juntos llevan el 33%. Una tercera parte de la OCDE les pertenece a estos dos países. Una tercera parte. Seguimos. México, 2,71%. ¿Se dan cuenta? Es casi nada lo que contribuimos a OCDE. Tenemos otros más abajo, como Portugal, República Checa, Irlanda, Nueva Zelanda, Hungría, Eslovaquia, Luxemburgo e Islandia. 0,38, por ejemplo. ¿Qué es eso? Es casi nada. Seguimos entonces. Para la Secretaría de Relaciones Globales, ¿qué tienen como función? Bueno, tienen como propósito crear una comunidad de economías comprometidas a las mejores prácticas. Y a encontrar soluciones conjuntas a desafíos comunes, guiados por la OCDE, es decir, problemas que a cualquiera le pueden suceder, prevenirlos. Y si ya están, cómo combatirlos. Ahora, dan asesoría sobre políticas públicas, lo que hablábamos ahorita, y buscan el mutuo beneficio. Donde unos aprendan de otros, de las experiencias. Es como si ahorita nosotros hiciéramos un foro. A ver, compañeros, vamos a hacer un foro de las experiencias de la pandemia, por ejemplo. ¿Cómo se han cuidado? ¿O qué han hecho? Entonces, a lo mejor alguien me diría, mire, yo me sentía mal y tomé esto y me sentí mejor. O yo me he cuidado de esta forma y me ha funcionado. O yo fui a tal lugar y no olvídese, vi cosas terribles. Entonces, todos aprenderíamos de todo. Yo les diría, mire, yo hice esto y esto y esto, em, y demás, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, de esa forma es como se retroalimenta todo esto. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Ok, continuamos entonces. Ahora, ¿por qué las relaciones globales? Hay por mandato que son los miembros deben contribuir a una sólida expansión económica de los países miembros y no miembros en su proceso de desarrollo económico. Una interdependencia, ya que la prosperidad de un país depende de la prosperidad de otro u otros, y un esfuerzo por entender las distintas formas en que conducen al crecimiento y al desarrollo. Entonces, tomen nota para que continuemos, compañeros, por favor. Ya van a pasar a sexto, compañeros, ya
Les queda un año de educación universitaria para que termine. Entonces, pues bueno, deben de seguirlo aprovechando como lo hacen actualmente. Ya, profe. Ok, seguimos entonces. No estaba mandando un audio, pero seguimos entonces. Bueno, ahora, ¿por qué las relaciones globales? Tiene una relevancia global ya que en 1990 los países de OCDE representaban el 62% del PIB mundial, actualmente el 42%, y se proyecta que en 2030 sea el 43%. Aparentemente, me pueden decir ustedes, pues va en descenso, en 1990 era mucho, ahorita es menos, y se prevé que sea mucho menos, pero ¿por qué es menos? Porque es un porcentaje del PIB, pero el PIB mundial crece y crece aceleradamente por la tecnología, la productividad y todo esto. Entonces, este valor entre más grande se haga, por mucho que tú le sigas representando lo mismo, relativamente va a ser menos, ¿vale? Entonces, por eso pasa esto. El impacto es buscar el mayor impacto de las políticas y la relevancia del trabajo como estándares y mejoras prácticas. Y la apertura es que sean más inclusivos y representativos, es decir, que representen verdaderamente los intereses y que permitan que otros se agreguen, se sumen. O sea, aquí no se trata de discriminar a nadie, sino que todos gocen de lo mismo, puedan abonar su grano de arena, porque a fin de cuentas de todos, todo se aprende, ¿vale? Seguimos. Ahora, ¿cómo se relaciona la OCDE con los países que no forman parte de ella? Bueno, primero que nada hay tres niveles, como en la participación de estos órganos de la OCDE. Te pueden hacer por invitación, como invitado. No tienes derechos, no tienes voz ni voto, pero estás ahí. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Perú, ha sido invitado 31 veces, pero nunca se ha integrado. Te puedes estar como participante, el rol de participante, no puedes participar en temas confidenciales, salvo en algunos temas, en temas de índole clasificado, como se le llama. No, no puedes estar. ¿Sí? Y como asociado, iguales de ellos que los países miembros, excepto en temas vinculados a la adhesión. O sea, pese a que puedes no formar parte, si tienes algunas oportunidades, por ejemplo, de participante, yo creo que es muy bueno y el de asociado también. Pero obviamente hay temas de los que quedas fuera. Y es como una membresía, por ejemplo, si ustedes venden una membresía en algún lugar y son tres niveles, la Plus, la normal o la estándar, la primera te va a dar beneficios, la segunda te da más beneficios y la tercera te da libre apertura y más beneficios todavía. Aquí es algo parecido a eso. Como invitado sí estás, pero no tienes voz ni voto.
Como participante sí estás y todo, pero nada más ciertos temas. Y como asociado es ciertos temas, excepto vinculados a la adhesión. Entonces, bueno, son los 3 roles que puedes tú jugar en lo de la OCDE, como en los que tú puedes participar, ¿no? Al final de cuentas. Y bueno, seguimos. Hay esquemas especiales, como socios clave, en China, India, Brasil, Indonesia y Sudáfrica. Programas regionales como Medio Oriente, África del Norte, el sudeste asiático, Euroasia, donde está Turquía, Europa del Este, toda la parte de Rusia, Ucrania, ¿sí? América Latina y el Caribe. Hay programas país, Perú, Kazajistán y Marruecos. Y tienen también sus foros globales. Pues bueno, tomen nota de esto es importante y continuamos. Tienen 2 minutos. Bueno, seguimos. Aquí hablamos del programa país. Vamos a ver que es una herramienta para reestructurar la cooperación con la OCDE y es de una manera pues, más eficiente para apoyar los procesos, ¿no? De reformas nacionales de las economías emergentes. Por ejemplo, cuando fue lo de la reforma energética, la reforma educativa, todas esas reformas son reformas que siguen recomendación de la OCDE. Ustedes se deben de acordar, a lo mejor están un poco más pequeños, pero se deben de acordar. Ahora, todo esto incluye que estudios, participación de los órganos de la OCDE y así como de instrumentos legales, ¿no? Entonces, bueno, seguimos, compañeros. Ok, bueno, entonces continuamos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este programa? Tiene 2 objetivos clave. Apoyar al país a alcanzar los estándares de la OCDE y a aprender de su experiencia y su proceso de crecimiento y desarrollo. Eso por un lado. Por el otro es una fórmula intermedia entre los países claves y los programas regionales en la que se establece una relación preferente con un país sin la obligación de invitarlo a la adhesión de la Convención de la OCDE. Son sus 2 objetivos del programa país que establece.
Bueno, esto habla de Perú, no nos interesa ahorita mucho. Bueno, aquí hay una definición importante que es capacidad y voluntad, ¿no? Capacidad a qué se debe a que el país comparta la visión sobre la democracia, la economía de mercado, derechos humanos y Estado de Derecho. El Estado de Derecho se refiere a toda la legalidad, ¿no? Y ahora, que el país pueda participar y contribuir en forma activa en la organización, también es una característica necesaria. Y tenemos voluntad. Bueno, voluntad se refiere a tomar las acciones concretas a nivel económico, político, legal y social que nos acerquen a los estándares de la OCDE. Lo que se evidencia con qué, o sea, ¿cuál es la evidencia de esto? Primero, la adhesión a los instrumentos, la participación activa en los comités y la implementación de reformas de políticas públicas. Entonces, bueno, tomen nota de lo primero que era esto, capacidad y de voluntad, por favor. Porque son dos virtudes que pues deben tener los miembros de OCDE. Bueno, seguimos con voluntad, que es la otra que les dije también. Bueno, seguimos entonces. Ahora, vamos a ver qué es el lobby con los países miembros. Yo no sé si ustedes alguna vez hayan escuchado la palabra lobby. ¿Qué significa ser lobby, compañeros? Es un término que se ocupa mucho. Quisiera preguntarles a ustedes si lo han escuchado en alguna ocasión y a qué se refiere el hecho de hacer lobby. Compañeros,
¿Sí me están escuchando? Profe, pero no sé qué es. Profe, correcto. Nunca lo no han escuchado, ¿verdad? Bueno, hacer lobby es hacer relaciones. O sea, como, por ejemplo, ustedes cuando van al salón, bueno, vamos a situarnos un poco cuando iban en la escuela, ¿no? Entonces, cuando ustedes iban a ver a otros amigos de otro salón, de otras carreras, ir a visitarlos, o cuando andaban queriendo pedirles el apoyo, pues hubiera un concurso, una rifa, y andan ahí viendo con ellos, andan platicando, oye, échame la mano, van a su salón, los saludan, o dicen, bueno, vamos a la cafetería, te invito a un café y platicamos, quiero proponerte una cosa, etcétera, lo que sea. Hablando en buenos términos, me refiero a, por ejemplo, necesito tu apoyo para que tu grupo vote por mí. Por ejemplo, cuando eran los eventos, ¿no? Voy a presentar unas maquetas de esto y esto, o voy a hacer no sé, una ofrenda de estas. Pero me gustaría que pues, tu carrera me apoye o nos unimos tú y yo y que nos apoyen juntos, por ejemplo. Eso, eso es hacer lobby, hacer pues buenas relaciones, compañeros. Y pues juntarte con la gente, estar cercano, para que te apoyen a que tú consigas determinado objetivo. A eso se le llama hacer lobby, compañeros. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro el concepto de lo que es un lobby? Sí, profe. Las buenas relaciones, ¿no? Muy bien. Excelente. Ahora, bueno, ¿con quiénes han hecho lobby? Colombia, por ejemplo, con Estados Unidos. El presidente, por ejemplo, en este caso es un asunto que se dio entre el presidente Santos con Barack Obama y con la OCDE. En este caso, el presidente Santos estaba buscando la membresía de Colombia en la OCDE. ¿Qué es la membresía? Que seas socio de OCDE. Y bueno, quería anunciar que cuando Colombia busca la membresía de esta organización, Estados Unidos los va a apoyar. Estados Unidos puede hablar por ti. Sí, yo recomiendo Colombia, son un buen elemento porque ellos son potencia en esto y en esto, etcétera. Hablan bien de ti y te apoyan a que formes parte. Eso era hacer lobby. Ahora, si vamos a exhortar a otros integrantes a apoyar a Colombia. Es decir, yo te ayudo y a la gente que yo conozco le digo, pues sí, hay que apoyar aquí al amigo, porque sí lo merece, lo vale, etcétera. Aunque obviamente esto no se dice, ¿verdad? Pero pues a veces hay ciertos compromisos que cumplir porque hay ese apoyo, ¿no? Entonces, bueno, eso es como que la parte oscura de esto, es como que la parte negra de esto. A veces, ¿cuáles son los compromisos a los que tú te tienes que condicionar? O sea, que por ejemplo, sí yo te voy a apoyar y todo, pero por ejemplo, yo importo de ti frutos frescos. No sé, tienes que mejorarme el precio, o si yo te voy a empezar a exportar cosas, tienes que quitarle aranceles, eh, o bueno, te apoyo ahorita, pero cuando yo quiera invadir, no sé, algún otro territorio, me tienes que apoyar, yo te estoy apoyando. Estos son como que las condicionantes que a veces no se dicen y que si ustedes buscan en los libros de texto, pues no van a encontrar, ¿no? ¿Quién va a decir eso? ¿O quién va a afirmar eso? Nadie. Pero se sabe que así es. Se sabe que así funciona. Algo a cambio de algo. O sea, no es gratis, ¿no? En otras palabras. Por ejemplo, Costa Rica hizo lo mismo. Y vean lo que dice, por ejemplo, Estados Unidos dice, em, Costa Rica se ha mostrado como líder y modelo en materia de libertad de la prensa y en la promoción y protección de los derechos humanos. Todo esto hace que sea un candidato muy fuerte para una membresía de la participación de la OCDE. Financiero 3 de mayo de 2013, en una visita oficial del presidente Obama a Costa Rica. Sí, se entiende esto que estamos hablando, o sea, se entiende por dónde va el asunto. Pues te voy a apoyar, voy a hablar bien de ti, pero pues, ¿tú con qué le vas a entrar, no? Es esto es el cabildeo o lobby, como se le dice. Entonces, bueno, factores políticos que pueden apresurar la invitación, ahí está. Estados Unidos y Japón se apoyan mutuamente. Aquí hay otro apoyo estratégico, por lo que es Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Canadá. Hacen equipo estos 6 países.
Un tercer apoyo estratégico es Chile, México y España. ¿Por qué? Porque ambos se benefician mutuamente. Estos dos le venden, por ejemplo, vino a México. Este les vende sus bebidas a este, por ejemplo. El idioma es otro factor. Los tres hablan español. Que el acento no esté muy bien, pero es español a final de cuentas. Es el lenguaje que predomina, a veces hasta por compatibilidad idiomática, como se les dice, o sea, de idiomas. A veces hasta por eso hacen equipo y hasta por eso a veces les conviene hacer equipo, un apoyo estratégico. Eh, Aquí están acciones de lobby, lo que les decía yo. eh, Apoyar a la gente que viene de visitas, darles un buen trato, una buena cara, etcétera, ¿no? Y aquí están todos los de la OCDE reunidos, una foto, la foto que siempre se toman. Si ustedes ven los diferentes eventos, siempre tiene que haber una foto donde están todos. Es como un protocolo, más bien se ha vuelto como un protocolo que hagan esto. Ujú. El consejo a nivel ministerial es la reunión más importante del consejo, ya vieron, son estos. eh, Se adoptan las decisiones más importantes y se establecen las directrices a seguir por la organización. Y es donde se acuerda abrir el acceso a nuevos socios, es decir, platican ellos y ven quién tiene posibilidades o quién quiere y ven si es factible y se le da pues, la oportunidad de que eh, pueda ser socio o se puede ir acercando un poquito más o lo que tenga que ser. A eso se refiere el Consejo a nivel ministerial, que es la máxima autoridad de OCDE. Y se acuerdan que lo habíamos mencionado. Tomen nota por favor de esto y seguimos. Ya, profe. Muy bien, gracias. Seguimos. Ahora, la pregunta, ¿con qué países busca asociarse la OCDE? ¿Cómo vamos a responder esto? Le interesa asociarse con países que puedan aportar a la organización en la búsqueda de mejores prácticas, que sean relevantes por su importancia en la economía mundial, o sea, que sean países clave. ¿Cómo se le llama? Economías de enclave. Son estas economías de enclave, son los países más importantes. Es un concepto que se define. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de los países bananeros? ¿Se acuerdan? Entonces, su antónimo de un país bananero es una economía de enclave, que pueden ayudar a difundir los estándares de otros países de la región y que compartan los mismos valores sobre economía de mercado. ¿A qué se refiere economía de mercado? O sea, que tengan el sistema económico que prevalece en la OCDE. La OCDE es de corte capitalista. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Y ven que hace rato justamente mencionábamos esto, que sean países que sean interesantes, sobre todo en el punto número 2, podemos ver esto, que sean relevantes en la economía mundial. Simplemente hace rato que vimos los porcentajes. Estados Unidos y China son socios en el 33% de la OCDE. Simplemente los dos países tienen una tercera parte. Entonces, esos son países, países clave o, como se les dije que hace rato se llama, una economía de enclave. Ajá. Y tienen que tener obviamente los valores de economía de mercado, el mismo sistema económico, que sean democráticos y sobre todo que preserven o busquen la preservación de los derechos humanos, compañeros. Si cumplen con eso, son los candidatos que ellos justamente están buscando. ¿Cuáles son los beneficios de relacionarnos con la OCDE? El acceso a mejores prácticas de política pública, acceso a estadísticas,
análisis e investigaciones, evaluación de políticas y prácticas e implementación de instrumentos legales. Son como que los beneficios por ser parte de esta membresía, compañeros. Es como que los privilegios que tuvieras por formar parte de esto. ¿Sí estamos de acuerdo, compañeritos, en este sentido? Sí, profe. Muy bien, compañeros. Pues bueno, ya estamos ya por concluir justamente. Y pues nos estaríamos viendo. Es que el otro cuatrimestre me toca darles alguna clase, si no, pues ahí nos estaremos viendo, compañeros. Es un gusto poder trabajar con ustedes. Las calificaciones las subo en un ratito. Y pues estamos en contacto. Cualquier cosa, por favor. Ujú. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Muchas Cuídese. gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Fátima. Hasta luego. Que esté muy bien. Gracias, Nos vemos, profe. profe. Gracias, Melanie. Nos vemos. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, profe. Jenny. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Jessy. Gracias, Magali. Lindo día, profe. Lindo Cuídese. día, Jessy. Gracias.